Abramos la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo número 55. Vamos a leer el versículo 22. Solamente ese versículo vamos a leer hoy. Libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22 dice: Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Hoy en día se dice que uno de los mayores padecimientos de la sociedad es la ansiedad. La ansiedad, algunos la describen como un estado permanente de aflicción, de temores, de preocupación, y de alguna manera todos experimentamos ansiedad. Lo malo con la ansiedad es cuando esta es demasiado excesiva y cuando de repente ese estado de preocupación es constante y aflige en gran manera el alma, de tal manera que puede comenzar a afectar nuestras relaciones sociales, de tal manera que podemos andar siempre deprimidos o angustiados, y eso llevarnos a un aislamiento de la sociedad donde no queremos que nadie nos hable. También puede traer problemas como la falta de apetito o incluso problemas cardiovasculares. De repente las personas ya no duermen bien porque el problema es tan grande en su cabeza que no los deja descansar en paz. Y a veces se buscan ayudas, tal vez con los médicos o con los psicólogos o con otras personas profesionales. Y muchas veces, las personas terminan medicándose porque ya les es imposible concebir el sueño o estar en un estado de tranquilidad. Sin embargo, en la Biblia se nos enseña que Dios no desea que vivamos de esta manera. Tratar de evitar la ansiedad es muy difícil porque vivimos en un mundo donde hay mucho estrés en nuestros trabajos o en la vida cotidiana. Vivimos en un mundo de incertidumbres, vivimos en un mundo de mucha maldad donde estamos expuestos a experimentar sufrimientos o cosas malas que nos pueden afectar. O de repente noticias terribles que pueden robar nuestra paz y pueden poner nuestro futuro en peligro. Entonces, el mundo es muy difícil para poder decir que nosotros solos podemos evitar caer en la ansiedad. Pero Dios desea que nosotros vivamos en paz. Dios desea ayudarnos. Y hoy hemos leído un versículo donde el salmista expresaba la gran confianza que él tenía en Dios, y nos da al menos dos claves para enfrentar la ansiedad, las preocupaciones. El versículo 22 en su primera parte dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Lo primero que tenemos que hacer para no dejarnos vencer por la ansiedad, por las penas, es aprender a echar nuestra ansiedad, echar nuestras cargas, echar nuestros problemas en Dios. Es decir, todas nuestras preocupaciones, presentémoselas al Señor. Porque la ansiedad viene de que nosotros estamos tratando de arreglar las cosas por nuestras propias fuerzas. Muchas veces ni siquiera se las compartimos a otras personas como a nuestros familiares, porque no queremos quizás afligirlos, pero el ser humano a veces lleva todas esas cargas sobre sí, y eso provoca un desgaste emocional en la vida de los seres humanos, de tal manera que llega el momento donde todo colapsa. Y hay que entender que humanamente hay cosas que no vamos a poder sobrellevar porque son demasiado pesadas. Son demasiadas cargas las que de repente pueden venir a la vida del ser humano. Y el mundo es demasiado injusto y difícil para creer que nosotros podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Es ahí donde el salmista decía: echa sobre Jehová tu carga. Es decir, permitamos que nuestra carga, nuestro problema también sea de Dios. Porque la Biblia enseña que el que pelea nuestras batallas es Dios. La clave en el cristianismo, o una de las claves del cristianismo, es permitir que el Señor pelee nuestras propias batallas. Es permitir que el Señor guíe nuestra vida.
es permitir que Él vaya delante de nosotros, direccionándonos, guiándonos, abriendo puertas para que no en nuestro nombre, sino que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podamos obtener las victorias de los retos o dificultades que se nos presentan. Echa sobre Jehová tu carga, dice, y Él te sustentará. Debemos creer que ese problema que nos agobia, esa pena que no nos deja dormir, ese problema que nos mantiene nerviosos todo el día, Dios es suficiente para que Él lo solucione. Pero lo que necesitamos es presentarle a Él el problema y dejar que Él actúe. Es cierto que Dios nos da la sabiduría, o a veces nos pone recursos o personas que nos ayudan a través de ellas, y obviamente Dios detrás de todo eso a solucionarlo. Pero hay otras que ni con toda la ayuda del mundo la vamos a poder resolver. Hay situaciones que a veces vienen donde uno ya no encuentra una salida, no encuentra a alguien que le pueda ayudar, porque simple y sencillamente escapa de la solución humana. Pero es ahí donde Dios actúa, y tenemos que aprender a poner sobre Él nuestras cargas. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poner nuestras cargas en Él? ¿Cómo podemos hacer para que nuestras penas o nuestras aflicciones Dios las tome y Él obre a favor de nosotros? Bueno, allá en Filipenses 4, del 6 al 7, se nos da esta respuesta. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7, dice, oiga bien, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí se nos da la clave para echar nuestras cargas en Él, porque la pregunta sería, bueno, hay que echar nuestras cargas sobre Dios, o hay que permitir que Dios lleve nuestras cargas, pero ¿cómo hacerlo? Aquí el apóstol Pablo dice, miren, en lugar de estar en gran aflicción, en lugar de pasar toda la noche desvelados pensando cómo voy a hacer y dándome vueltas de un lado para otro en la misma cama, en lugar de eso, doblen rodillas y presenten sus peticiones y ruegos delante de Dios, porque la oración tiene poder en la vida del creyente, porque la oración es el medio a través del cual nosotros nos presentamos delante de Dios y podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras tristezas, nuestras aflicciones, y presentar delante de Él todas nuestras expectativas, para que así el Señor también responda a la oración. Y la oración tiene algo especial, que lo dice Pablo en el versículo 7, porque dice que cuando hacemos así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que lo primero que tenemos que hacer es echar nuestra carga delante de Dios para que Él nos sustente. Y en segundo dice, no dejará para siempre caído al justo. Es decir, aunque ahorita las cosas no han salido bien, aunque quizás se ve con incertidumbre el futuro, aunque a lo mejor hay penas y preocupaciones que todavía no sabemos cómo vamos a salir adelante, aunque las cosas quizás no salieron como planeábamos, pero la Biblia dice que el Señor no dejará para siempre caído al justo. Y esto nos enseña que lo segundo que tenemos que hacer es confiar plenamente en el Señor. Es decir, aunque estemos caídos, como dice ahí, no nos va a dejar para siempre ahí el Señor, sino que el Señor nos levantará, el Señor nos ayudará. Y a través de estas palabras, el salmista expresaba su verdadera confianza en Dios. Que nuestra confianza no sea nuestras fuerzas, ni nuestra astucia, ni nuestro trabajo, sino que nuestra verdadera confianza esté puesta siempre, únicamente en el Señor.
porque Él es el que provee, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Él nos respaldará siempre para que así en su nombre podamos vencer. Lo que necesitamos es entonces venir a Cristo y presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras angustias delante de Él. En cierta ocasión, el Señor, puesto de pie, observaba a las masas de judíos que venían a Él. Él veía gente atormentada, preocupados, endeudados, con enfermedades terribles. Otros estaban lunáticos, otros estaban afligidos, otros estaban cansados por la opresión romana. Tantos problemas, tantas dificultades que en aquel entonces los judíos vivían, muy parecidos a los que nosotros experimentamos. Y ahí el Señor expresó palabras de esperanzas para todos esos afligidos, para todos esos cansados, para todos esos cargados. Él extendió sus brazos y les dijo: los que estén cargados y trabajados, venid a mí. Y esa era la promesa, la invitación que el Señor hacía. De igual manera, si nosotros estamos cansados, estamos cargados, vengamos a Cristo y Cristo nos sustentará y el Señor nos ayudará. Y esta mañana hemos venido a buscar de su presencia, hemos venido a doblar rodillas, hemos venido a clamar en su nombre, para que en el nombre de Jesús se concedan nuestras peticiones, nos dé la fortaleza y nos dé la respuesta a lo que tanto estamos pidiendo.